Como venimos estudiando en nuestra cartilla, siguiendo el orden con las actividades, venimos mirando un poco de sistemas cartesianos y pares ordenados. Como verán, hay algunas actividades que se les solicita que escriban pares ordenados que cumplan la condición. Por ejemplo, vamos a dejar en claro, en un sistema de ejes cartesianos que estaba formado por dos ejes, vertical y horizontal. El eje X era el eje de las abscisas y el eje Y el eje de las ordenadas. El eje X era el eje horizontal y el eje Y era el eje de las ordenadas, el vertical. Menos Y se ubicaba hacia abajo y menos X se ubicaba hacia la izquierda. Podemos detectar que hay 4 cuadrantes. El primer cuadrante es el que se ubica en el lugar del margen superior derecho. El segundo cuadrante es el que se ubica en el margen superior izquierdo. Y el tercer cuadrante es el que se ubica en el margen inferior izquierdo. El último cuadrante se llama cuarto cuadrante. El eje X también está llamado como eje de las abscisas y el eje Y es también llamado eje de las ordenadas. Hay que hacer ciertas actividades. Por ejemplo, se pide dos pares ordenados en primera instancia que cumplan con las siguientes condiciones. Que tenga abscisa positiva. Que tenga abscisa positiva implica justamente que esté sobre el eje horizontal, que sería este, y que sea positivo implica que esté desde el 0 hacia la derecha. Tengo que encontrar dos pares ordenados que cumplan con esa condición. Puedo, por ejemplo, marcarlo al 1 positivo, marcarlo, por así decirlo, al 5 positivo, y tratar de ubicar pares ordenados que tengan esa condición que me esté diciendo. Un par ordenado podría ser el punto 1, supongamos, con el 3. El par ordenado 1 con 3 cumple con la condición que se solicita. La abscisa es positiva. O puedo poner el par ordenado 5 con, supongamos, el número -2. ¿Por qué? Porque el par ordenado que marque en este punto tiene la abscisa positiva, el 5, como primera componente y el -2 como segunda componente. La abscisa positiva implica mi primera componente. Así debo resolver todas las actividades planteadas. En la consigna B se pide que esté en el tercer cuadrante y que tenga ordenada negativa. Tercer cuadrante implica que esté en este sector y que tenga ordenada negativa significa que el valor de Y tiene que ser un número negativo. El tercer cuadrante es este, entonces en este sector deberé encontrar algún punto que cumpla con esa condición. Si ustedes le dan valores al eje, pueden encontrar los valores que se solicita. Por ejemplo, puede ser este punto, este otro punto, y así sucesivamente. Puntos que indefinidamente pueden buscar. En la consigna 1 se pide que representen los siguientes pares ordenados o los siguientes puntos en el sistema de ejes cartesianos. Por ejemplo, se les pide que marquen el punto A, que tiene de coordenada X al valor -1,5 y de coordenada Y al valor 4. Si nosotros nos fijamos, el valor X es un valor horizontal, aquí tendríamos el -1. Aquí el -2, el -1,5 aproximadamente estaría por acá. En este sector sería el -1,5. Parándonos desde -1,5, tengo que llegar a la ordenada 4. Entonces,
desde menos 1,5, me moveré hasta la ordenada 4 y desde ahí hasta encontrarla en el eje Y. Es ahí justamente donde voy a encontrar el punto, que lo voy a dibujar bien gordito para que se nota, el punto A. De este modo, como he marcado el punto A, debo hacerlo con el punto B. Por ejemplo, se pide que el punto B se lo ubique en menos 0 con menos 3. Debo primero pararme sobre el eje X, o sea, ir hasta el eje X y de ahí hacer el movimiento sobre el eje Y que me indica. Como dice menos 3, desde el 0 caminaré en forma vertical hasta encontrar el punto menos 3. Queda nuestro punto en cuestión marcado sobre el eje de coordenadas. El punto B, que lo estoy dibujando y pintando bien gordito, está ubicado sobre el eje de coordenadas. Si ustedes, para ubicar cada par ordenado, buscan primero el valor de la abscisa y de ahí suben lugares o bajan hacia la ordenada, podrán encontrar fácilmente el par ordenado que se indica. Probemos con el punto E. El punto E nos dice 4 con 1. 4 para X, me ubico en 4 y desde allí busco llegar al punto 1. Entonces, encontraré el par ordenado en cuestión en este cruce de coordenadas. 4 para X y 1 para Y. Otra de las consignas es que escriban posibles coordenadas de puntos teniendo en cuenta condiciones. Por ejemplo, que el punto A y B tengan abscisa 0 y que la ordenada sea positiva. Entonces, tendré que dibujar mi eje cartesiano, pensar quiénes son las abscisas. En la primera actividad, las abscisas estaban dadas por el valor de las X positivas y las X negativas, y que verifiquen esa condición. Abscisa 0 implica que mi punto en cuestión está sobre el eje. Ordenada positiva significa que los valores de Y que tiene que tomar tienen que ser los que están en la línea vertical en el margen superior, hacia arriba. Ordenada positiva implica puntos que puede encontrar de el 0 para arriba. Entonces, podría escribir el punto 0,3 o el punto 0,6 o el punto que se me ocurra mientras cumpla la condición. El punto 0,3 entonces estará dado por este valor. Este sería nuestro punto A en cuestión y más arriba estaría nuestro punto B, por ejemplo. Para hacer la última actividad, se les pide que usen una regla para tomar las medidas, que calculen el perímetro y que identifiquen cada figura formada. Entonces, la actividad va a consistir en una serie de pasos. Para ello, vamos a primero identificar los pares ordenados. Nuestra primera actividad en cada uno de los ejercicios de la consigna 4 será identificar qué par ordenado se corresponde con cada punto. Por ejemplo, en el punto A voy a mirar qué valor tiene para X. Si ustedes se fijan, el valor para X es 2 y el valor para Y también es 2. Entonces tengo el par ordenado 2, 2 en el punto A. En el punto D tengo, buscando el par ordenado que se corresponda,
Si este es el valor 2, este será el 3, este el 4, este el 5 y este el 6. El valor de la x será 6 y el valor de y, en este caso, coincide con el valor 2. 6 con 2. El valor de la x es 6 y el valor de y es 2. Así tendré que escribir cada par ordenado de los números en cuestión. Para poder calcular el perímetro, recordando el concepto básico, perímetro es sumar todos los lados de la figura. Identificaremos la figura buscando en nuestra memoria las actividades trabajadas en la primaria o, si es necesario, imágenes en los buscadores de internet para poder identificar esta figura. Como verán, tiene 4 cuadritos de lado. Este es el lado AD y este otro lado es el lado AB. Como verán, la dimensión de los lados coincide en nuestra figura marcada, por lo que podemos decir que tiene los 4 lados iguales y es un cuadrado. Tomaremos la medida usando una regla desde el 2 hasta el 6. Ubiquemos nuestro 0 de la regla como corresponde en la medida inicial. Entonces, cada centímetro estará dado por los valores. Ubicando la regla como corresponde, podremos tomar la medida que cada lado de nuestra figura en cuestión tiene. Cuando tenemos eso, podemos decir que calcularemos el perímetro haciendo la suma de todos los lados. Como estamos usando una regla, podemos decir que un lado vale 2 centímetros y como este lado se repite 4 veces, en matemática la expresión 4 veces es multiplicar. Entonces el perímetro calculado será 8 centímetros. Así procederemos con el cálculo del perímetro de todas las figuras. Tomaremos con la regla la medida del lado DC, la medida del lado BC, AB y el lado AD, después de ubicar cada par ordenado en cada una de las figuras. Identificaremos de qué figura estamos hablando, por ejemplo, en este caso, que hablamos de un trapecio. El trapecio, en este caso, es isósceles porque tiene 2 lados iguales. El procedimiento es el mismo. Identificar qué par ordenado denomina al punto A, es decir, qué valor para X y qué valor para Y tiene nuestro par ordenado. Siempre para ubicar un par ordenado, tengo que escribir la primera componente. Contaré la cantidad de cuadritos que hay hasta identificar el número del par ordenado. Luego de sacar todas las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C y del punto D, procederemos a usar la regla para tomar las medidas. Tomaremos la medida del segmento AB, del segmento BC, del segmento CD y del segmento AD para calcular nuestro perímetro. El perímetro será la suma de los 4 lados para el cálculo, es decir, cada una de las medidas que obtengamos con nuestra regla. No olvidar medir usando el 0
en nuestro punto inicial y hasta obtener el número que se corresponda con los milímetros que sean necesarios. Acuérdense que entre el 0 y el 1 hay 10 partecitas que nos representan a los milímetros. Es decir, a la mitad tenemos al 0,5 y en nuestra primera unidad segmentada en la regla tenemos el 0,1. Tener en cuenta, sobre todo cuando tengamos medidas que no son centímetros exactos. Con mucho cuidado, tomar las medidas del caso y calcular las sumas. Puedes ayudarte con una calculadora si te resulta difícil. Del mismo modo, procederemos con todas las dimensiones de cada una de las figuras. Identificaremos qué figuras son. Identificaremos qué pares ordenados ubican los puntos en cuestión. Es decir, el punto B, qué coordenada para X tiene, que en este caso es 0, y qué coordenada para Y tiene, que en este caso es 3. Como verás, el punto B es la coordenada 0,3. Cada uno de los puntos indicados será el objetivo de nuestra actividad. Primer paso, identificar la figura. ¿Qué figura tengo? Segundo paso, identificar las coordenadas de los pares cartesianos, pares ordenados, en nuestro eje cartesiano. Primero que nada. Y luego, lo que debemos hacer es calcular el perímetro de la figura en cuestión, que es sumar los lados. Esa es la misión de nuestras primeras actividades.